está Clara Salguero para darte la información, porque el fin de semana, a ver, se rumoreaba de que podía haber algunos problemas con la llegada de los medicamentos a ellos. Clara, ¿cuál es la verdad de todo? Sí, buen día, Guille. Pasó eso ante los rumores de cambios, modificaciones en el acceso de medicamentos. El PAMI en las últimas horas emitió un comunicado de prensa desestimando estos rumores, pero además explicando el paso a paso de lo que tiene que ver con la cobertura de medicamentos y también enfatizando en que no hubo ningún tipo de cambio. Ajá. ¿Qué es lo que explica el PAMI para llevarle tranquilidad a 5 millones de afiliados? Tengamos en cuenta, ahí lo vamos explicando a medida que sale el comunicado, tenemos que pensar que es la obra social más importante de la Argentina, más grande de Latinoamérica por la cantidad de afiliados a los que asiste, que no solamente son personas jubiladas y pensionadas, sino también su grupo familiar. Hay niños, hay mujeres embarazadas, bueno, todo esto es el contexto PAMI. El tema es así. El médico de cabecera es el responsable de emitir la receta electrónica que le envía a la farmacia. Sí. Y el jubilado, el pensionado, debe ir a la farmacia con su documento de identidad y su credencial de afiliación a la obra social. Si no pudiera ir, puede ir toda persona con el documento de esa persona que va, el documento del afiliado y la credencial. ¿Cómo es la cobertura? Sí. Tenemos que dividir en dos. Por un lado, medicamentos ambulatorios y por otro lado, medicamentos crónicos. Los medicamentos ambulatorios tienen un 100% de descuento, hasta 5 medicamentos, para todos aquellos jubilados y pensionados que no superen los haberes mínimos, hoy en 206.931 pesos. Que hoy son la mayoría. A ver, repetí eso. A ver, repetí eso. El tema es así, para que se entienda. Título es medicamentos ambulatorios. Bien. Medicamentos ambulatorios, todos los afiliados del PAMI, no importa el ingreso que tengan, tienen 5 medicamentos gratis. Bien. Medicamentos ambulatorios. Por mes. Por mes. Porque la lista, viste que va, cuando vos te pones a buscar, la lista va variando mes a mes. Por ejemplo, yo encontré, estoy leyendo Ámbito. Claro. Dice, PAMI publicó la lista con todos los medicamentos gratis que cubre en junio de 2024. Claro, porque van incorporando, van sacando, bueno, van viendo obviamente y todo tiene que ver con el uso crónico y ambulatorio. Entonces, medicamentos de uso de consumo ambulatorio para patologías ambulatorias es 5 medicamentos gratuitos para todos los afiliados, no importa en la franja de ingreso donde estén. Bien. ¿Sí? Con una diferencia acá, aquel que cobra hasta un haber mínimo, estos 5 medicamentos se los dan en forma automática, no tiene que hacer ningún tipo de trámite. En el caso de aquellos que superen el haber mínimo, también los tienen, pero tienen que realizar una solicitud online o presencial. ¿Con qué documentación tienen que ir aquellos que no tienen que hacer trámite, que están en la mínima? Directamente, van a su médico de cabecera, el médico de cabecera sabe la patología que tiene, hace la receta electrónica, la envía a la farmacia y el afiliado va a la farmacia a buscarlo con su DNI o su credencial. ¿El afiliado puede ser el que lleve la receta electrónica y se la pase en el lugar? No. ¿No? Ya prácticamente nadie en el caso no maneja, el afiliado no maneja las recetas, inclusive por un tema de seguridad. Entonces, su médico habla con el afiliado sabe lo que el médico está pidiendo a través de esa receta y directamente ya se sabe los tiempos, que puede ir al otro día, ese mismo día, a las 48 horas. Eso es con los medicamentos ambulatorios. Ahora, ¿qué pasa si lo que gasta en medicamentos supera el 5%, es decir, el gasto supera el 5% de lo que el afiliado tiene de ingreso jubilatorio de pensión, se le da un 6º medicamento gratuito? Bien, Siempre ¿Estás hablando de la mínima o de todos? Estoy hablando de todos. De todos. Y acá volvemos, esta es la explicación para los ambulatorios. ¿Qué pasa con los medicamentos crónicos? Los medicamentos crónicos son para patologías prolongadas, como problemas oncológicos, hepatitis B, hepatitis C, fibrosis quística, trasplantados, hemofílicos. Todos, no importa el ingreso que tenga,
tienen el 100% de cobertura. Importante esto, la cobertura, vamos a ponerle los medicamentos oncológicos, que fue lo que generó discusión y ruidos en las últimas semanas. ¿Están garantizados en su entrega en un 100%? En un 100% para todos. No importa si el jubilado es un jubilado de la mínima, o cobra 2 mínimas, o cobra el tope. Porque se dio información, me parece que están, viste, cuando quieren operar, cuando lo quieren esmediar al gobierno este fin de semana, en donde mucha gente se asustó, a mí me llamaron, me escribieron en las redes, digo, ¿por qué generar este tipo de alarma? Sobre todo para alguien que encima está atravesando poner un cáncer, una enfermedad oncológica. Bueno, a mí también me pasó que la gente le llegó información y estuve en esta... De hecho, yo me comuniqué con el PAMI antes de que emitieran este comunicado para explicarle lo que estaba pasando con la gente. Vos sabés, Guille, que nosotros salimos todos los días de lunes a viernes y para nosotros las redes sociales es un termómetro. Por supuesto. Porque la gente te cuenta sus problemas y a nosotros nos sirve después, nos es útil para llamar a los organismos y preguntar qué es lo que está pasando. Pero esto es lo que ocurrió. Yo te estaba viendo desde Mendoza hablando de este tema y dije, esto tiene que ver con una información que se dio y que me parece que tiene que ver con la mezquindad política, porque vos no podés generar alarma en gente que después te atiborra las líneas telefónicas o las redes preguntándote lo mismo. De hecho, había cantidad de muertos. Había una cantidad de muertos que decían, esto que decía Clara de redes sociales, que había 7 personas que habían fallecido porque no habían recibido su medicación oncológica. Habían puesto hasta un número, por supuesto nunca nombre, siempre 45.000 comedores, 7 fallecidos, pero nunca nombre. Lo hablamos acá, Angie, hace días, Guille, Lucio, Javier, el tema de la mezquindad política. La mezquindad política se vio hace unos días en el Congreso Nacional en diputado con la media sanción de la ley de movilidad jubilatoria, que si ustedes me preguntan a mí, si este proyecto se convierte en ley es una mejora de 15.000 pesos para la haber mínima. Entonces no entiendo qué están discutiendo. Bueno, perdón, y con el agregado de que muchos están, que mi ley te dice que lo va a vetar, que le importa 3 carajos, y que nadie sabe cómo se va a financiar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que importa? ¿Dónde estamos parados? Claro, ¿qué es lo que importa más? El tema de los jubilados, que realmente tienen una necesidad enorme, que pasan los años y están cada vez en una situación peor, o llevar al presidente, a un presidente. Puede ser Milei, en su momento fue Macri en el 2018, y en el 2010 fue Cristina. 20 años, 30 años para atrás. Claro, para que vete. De decir la verdad, que lamentablemente la variable de ajuste han sido los jubilados y que no les han aumentado como les tenían que aumentar. Sumado a que se sumaron, a que hubo otros que no tenían los años necesarios aportados y que sin embargo también le dan la jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Le sacaste a lo mejor una mejor jubilación a aquel que sí había aportado. Totalmente. No, equiparaste el hecho de que aquel que no pagó durante un montón de años cobre lo mismo que aquel que sí aportó también. Porque vos tenés que reconocer, y lo tenés que hacer con medidas, con leyes, vos tenés que reconocer al que aportó durante 30, 40, 45 años. Esa es la prioridad. Exacto. Lo otro es demagogia. No, lo sacrificás para poder financiar todo lo que entra y que es jubilación asistida. Lo hicieron los gobiernos en los últimos 20 años. Por eso las moratorias provocaron tanto enojo y tanta confrontación entre la sociedad. Exacto. Porque había mucho enojo. Bueno, volviendo al tema medicamentos. Hace una apreciación global de que está garantizada la llegada de los mismos a los jubilados. Mirá, el comunicado, ¿cómo encabeza? Que es lo primero que dice, que ante los diferentes rumores sobre cambios en las condiciones de acceso a los medicamentos, esta es la explicación, o así es como se están otorgando los medicamentos. No hubo ninguna modificación. Medicamentos, estamos hablando de una obra social que tiene 5 millones de afiliados, la mayor parte de ellos son personas mayores. Los medicamentos ambulatorios, no importa la franja de edad, de ingresos en la que estén, reciben 5 medicamentos gratuitos. Si el gasto que tienen en medicamento excede el 5% de lo que tienen de ingreso, entonces pueden solicitar el 6º medicamento. En el caso de los que cobran la mínima, no tienen que hacer ningún trámite, tienen acceso directo al medicamento gratuito. El que cobra más de la mínima tiene que realizar la solicitud presencial online, y lo que es medicamentos crónicos, cobertura del 100% para todos los afiliados de la obra. Muy bien, muchas gracias, Clarita. Lo aclaramos, porque era muy importante y mucha gente estaba preocupada.